Cuando el hombre más rico del mundo llegó a Burkina Faso, lo que trajo no fue dinero, sino un secreto de 30 años. Un secreto que cambiaría la vida de Ibrahim Traoré y lo haría cuestionar todo lo que conocía. El avión privado aterrizó en el aeropuerto internacional de Ouagadougou, exactamente a las 3:00 de la mañana. No había prensa, ni fanfarrias, solo oscuridad y una caravana de SUVs negras esperando en la pista. Marques Boulmont, el hombre que había construido un imperio tecnológico de $1 billón desde cero, pisó suelo africano por primera vez en 3 décadas. Su equipo de seguridad se movía con precisión militar, pero los ojos de Marques estaban enfocados en algo completamente diferente. El palacio presidencial resplandeciendo a lo lejos. En su maletín, junto a contratos por un valor de $100.000 millones, había una fotografía desvaída de 1993, una foto que nadie más en el mundo había visto. Una foto que destrozaría la comprensión de Ibrahim Traoré sobre su propia identidad. Pero esperen, déjenme contarles quién era realmente Marques Boulmont. Los medios lo conocían como el recluso multimillonario tecnológico que había revolucionado la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía renovable. Forbes lo llamó el hombre más rico del mundo con una fortuna superior a los $400.000 millones. Pero lo que el mundo no sabía era que Marques Boulmont no era su verdadero nombre. El sol de la mañana comenzaba a despuntar sobre Ouagadougou cuando Ibrahim Traoré recibió la llamada. Estaba revisando los informes agrícolas, su rutina diaria antes de que comenzara el caos del gobierno. La voz de su asistente estaba inusualmente tensa. Señor presidente, Marques Boulmont está aquí. Solicita una reunión inmediata. Traoré de la taza de café lentamente. El Marques Boulmont, el multimillonario tecnológico. Dice que se trata de una propuesta que podría transformar Burkina Faso para siempre. Traoré había tratado con inversionistas ricos antes. Llegaban con promesas de desarrollo, asociaciones, progreso. Usualmente se iban con contratos mineros y exenciones fiscales mientras la gente seguía siendo pobre. Pero Boulmont era diferente. El hombre nunca había mostrado interés en los recursos africanos antes. ¿Por qué ahora? Envíenlo a la sala de conferencias principal, ordenó Traoré, y reúnan al gabinete. Si quiere hacer una propuesta, todos deberían escucharla. Es donde las cosas se ponen interesantes. Mientras Marques Boulmont caminaba por el palacio presidencial, sus manos temblaban, no por nerviosismo acerca del trato. Había negociado con presidentes y primeros ministros antes. No, sus manos temblaban porque, después de 30 años, estaba a punto de encontrarse cara a cara con la sangre que había abandonado. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Ministros, asesores, jefes de seguridad, todos curiosos por saber por qué el hombre más rico del mundo había llegado a una de las naciones más pobres del planeta. Traoré entró al final, su uniforme militar impecable, su porte confiado. Había liderado una revolución, sobrevivido a intentos de golpe, se había enfrentado a potencias occidentales. Un multimillonario, por muy rico que fuera, no lo intimidaba. Pero cuando sus miradas se cruzaron, sucedió algo extraordinario. Marques Boulmont se congeló. Por un segundo su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó. Anne lo vio. Los mismos ojos, la misma línea de mandíbula, el mismo porte orgulloso. Era como mirar el reflejo de su padre, un hombre que había pasado 3 décadas tratando de olvidar. Traoré notó la reacción, pero no pudo entenderla. Señor Boulmont, dijo, extendiendo la mano. Bienvenido a Burkina Faso. Marques tomó la mano, y Traoré sintió el temblor en el agarre del multimillonario. Extraño, el hombre de negocios más poderoso del mundo. Nervioso, dijo el presidente Traoré, su voz firme a pesar de la tormenta interna. Gracias por verme con tan poco aviso. Se sentaron frente a frente la enorme mesa de conferencias, entre ellos como un campo de batalla. Los miembros del gabinete se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar qué había llevado a este titán de la industria a su país. Marques abrió su maletín con deliberada lentitud. Pero antes de contarles lo que había dentro, deben entender algo crucial. La noche anterior, Marques había estado de pie en su habitación de hotel, mirando esa vieja fotografía, luchando con una decisión que lo había acosado durante 3 décadas. ¿Debería revelar la verdad? ¿Mantener la mentira que lo había protegido pero destruido su alma? Presidente Traoré, Marques comenzó, sacando una carpeta gruesa. Estoy aquí para hacer una oferta que sonará imposible, quizás incluso insultante, pero les pido que me escuchen completamente antes de responder. Traoré asintió, su rostro inexpresivo. Alrededor de la mesa los ministros intercambiaron mirada. ¿Qué podría querer el hombre más rico del mundo de Burkina Faso? Quiero comprar los derechos de todos los recursos minerales de Burkina Faso, dijo Marques. Sus palabras cayeron como bombas en la sala silenciosa en oro. Manganeso, uranio, piedra, caliza. Por $100.000 millones, el silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces,
De repente la sala estalló. Los ministros hablando unos sobre otros, algunos indignados, otros emocionados. $100.000 millones. Y eso era MST. 10 veces el PIB total de Burkina Faso, pero Trower permaneció en silencio, con los ojos fijos en Marcus. Había algo más aquí. Algo más allá del dinero, podía sentirlo. El ministro de Finanzas ya estaba calculando. Señor presidente, con $100.000 millones, podríamos transformar todo. Infraestructura, educación, salud. Nuestra crisis de deuda de la noche a la mañana, añadió el asesor económico. Deténganse. Aquí es donde todos en esa sala cometieron un error. Todos estaban mirando el dinero, pero Trower estaba mirando al hombre. Y lo que veía no tenía seriedad. Los ojos de Marques Beaumont no eran los de un empresario cerrando un trato. Eran los ojos de alguien buscando. Pero, ¿reconocimiento por qué?, preguntó Trower en voz baja, cortando el bullicio. La sala volvió a quedarse en silencio. ¿Por qué querría el hombre más rico del mundo, que nunca había mostrado interés en la minería, comprar de repente todos nuestros recursos? Marques se había preparado para esta pregunta. Tenía una presentación sobre integración vertical, control de la cadena de suministro, el futuro de la tecnología requiriendo elementos raros. Pero al mirar a Trower, a su hermano, las mentiras preparadas se murieron en su garganta. Puck, Marques dijo, despacio, le debo una deuda a este país. Una deuda que solo el dinero no puede pagar. Los ministros miraban confundidos. ¿Qué deuda podría un multimillonario estadounidense tener con Burkina Faso? Trower se inclinó hacia adelante. Expliquen. Marques metió la mano de nuevo en su maletín, pero esta vez dudó. Una vez que mostrara esta fotografía, no habría vuelta atrás. 30 años de identidad cuidadosamente construida se desmoronarían. Pero al mirar a Ibrahim Trower, viendo la fuerza de su padre en sus ojos, Marques supo que el tiempo de las mentiras había terminado. Antes Gisèle Marcus Beaumont dijo, su voz apenas un susurro, tenía otro nombre, otra vida, otra familia. Sacó la fotografía y la colocó sobre la mesa. Era vieja, descolorida, pero la imagen era clara. Una mujer sosteniendo a 2 niños pequeños. Uno tenía unos 7 años, el otro quizás 4. El rostro de la mujer era orgulloso, hermoso, cansado. El niño mayor estaba erguido, serio incluso. Entonces el niño más pequeño sonreía, despreocupado. Trower tomó la fotografía y la sangre se le fue de la cara. Conocía a esa mujer. Conocía a ese niño mayor. Era él. Era su madre. Pero, ¿el niño más pequeño? Non. Trower susurró. Es imposible. Murió. Mi hermano murió en el intento de golpe de 1994. Este es el momento en que todo cambió. Los ministros, los asesores, todos en esa sala de repente comprendieron que estaban presenciando algo mucho más allá de un trato de negocios. Esto era una resurrección, una historia de fantasmas, una tragedia familiar desarrollándose ante sus ojos. Marques, o el hombre que se había llamado Marques durante 3 décadas, se levantó lentamente. No morí, Ibrahim. Sobreviví, pero tuve que desaparecer. Tuve que convertirme en otra persona. Tuve que hacerlo. Su voz se quebró. El multimillonario que había enfrentado adquisiciones hostiles, que había construido un imperio desde cero, que comandaba juntas directivas e influenciaba a los líderes mundiales, estaba llorando. Tuve que abandonarte. Terminó. La mano del jefe de seguridad se movió hacia su arma, sin estar seguro si esto era alguna amenaza elaborada. Pero Trower levantó la mano, deteniéndolo. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Marques. Ahora que estaba mirando, realmente mirando, podía verlo. La forma de la nariz, la curva de los labios, incluso la manera en que mantenía los hombros. Era como ver un fantasma de su pequeño hermano. Musa murió, dijo Trower, con la voz dura. Vi el cuerpo, lo enterramos. Marques negó con la cabeza. ¿Tú enterraste a alguien? ¿O no fui yo? Madre lo organizó todo. Ella sabía que vendrían por mí después, así como vinieron por padre. Así que hizo un trato con los contrabandistas. Me llevaron a través de la frontera hacia Ghana, luego a Nigeria y finalmente a Londres. Madre nunca, comenzó Trower, pero Marques interrumpió. Madre me salvó la vida rompiendo su propio corazón. ¿Y el tuyo? Marques sacó otro documento. Este parecía un resultado oficial de prueba de ADN en mí. Lo hice hace 3 meses cuando finalmente decidí venir a buscarte. Comparemos, un 99.9% de los marcadores genéticos. Somos hermanos, Ibrahim. La sala daba vueltas para Trower. Todo lo que había creído sobre su pasado, sobre la tragedia de su familia, se desmoronaba. Su pequeño hermano, el Dulce Musa, que solía dibujar y contar historias, estaba vivo, estaba de pie frente a él.
Era el hombre más rico del mundo. Pero aquí está lo que nadie en esa sala había comprendido aún. Esto no era solo una reunión familiar. Esto iba a convertirse en una crisis que sacudiría los cimientos mismos de sus dos mundos. Si realmente eres Musa, dijo Trower lentamente, entonces, demuéstralo. Dime algo que solo él sabría. Marcus sonrió tristemente. Solías contarme historias sobre el valiente guerrero que salvaría Burkina Faso. Interpretabas todos los papeles con diferentes voces. El nombre del guerrero siempre era Ibrahim, y siempre ganaba siendo inteligente, no solo fuerte. Terminabas todas las historias de la misma manera, y por eso, el pequeño Musa debe estudiar mucho para ser el sabio consejero del guerrero en la compostura. The Trower finalmente se rompió. Solo 2 personas en el mundo sabían sobre esas historias. Él y su pequeño hermano, el hermano al que había llorado durante 30 años. ¿Por qué ahora?, preguntó Trower, su voz áspera de emoción. ¿Por qué revelarte ahora? Marcus o Musa regresó a su asiento. La fachada de multimillonario se desmoronaba, revelando a alguien vulnerable, desesperado por una conexión. Porque me estoy muriendo, dijo simplemente. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Varios ministros se quedaron boquiabiertos. El hombre más rico del mundo muriendo. Cáncer pancreático. Continuó Musa en etapa 4. Los médicos me dan 6 meses, tal vez 8 si tengo suerte. He pasado 30 años construyendo un imperio, amontonando una riqueza más allá de la imaginación. Pero voy a morir solo, sin familia, sin raíces, sin ti. Miró directamente a Ibrahim. No vine aquí solo a comprar minerales, vine a encontrar a mi hermano, vine a hacer las paces. Los $100.000 millones. No son para los recursos, es toda mi fortuna liquidada. Quiero dársela toda a Burkina Faso, a ti, a nuestra gente. Es la única forma que conozco para pedir perdón. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro, porque mientras los hermanos estaban teniendo su emotivo reencuentro, ya se estaban moviendo fuerzas en su contra. Verás, la fortuna de Marques Bulmont no era solo suya para regalar. Había accionistas, miembros del consejo, personas poderosas, que tenían intereses en ese dinero y no iban a dejar que desapareciera en África. Trower se levantó, caminó alrededor de la mesa e hizo algo que sorprendió a todos. Abrazó a su hermano, el presidente de Burkina Faso, el líder revolucionario que se había enfrentado a Francia, que había sobrevivido a intentos de golpe. Estaba llorando mientras abrazaba al hermano que pensó que había perdido Musa. Susurró. Mi hermano pero incluso en ese momento emocional, los instintos de Trower le advertían. Esto es demasiado grande, demasiado peligroso. Una fortuna de ese tamaño atraerá buitres de todos los rincones del mundo. Necesitamos hablar en privado, dijo Trower, separándose. Miró a sus ministros. Despejen la sala. Ahora esto es un asunto familiar. Mientras los oficiales salían, murmurando entre ellos, ninguno de los 2 hermanos notó al asistente que permaneció un momento de más en su teléfono parcialmente oculto grabando todo. En menos de una hora, esa grabación estaría en manos de personas muy peligrosas. Personas que tenían sus propios planes para la fortuna de Marcus Beaumont. Personas que matarían para evitar que ese dinero llegara a África. Déjenme hacer una pausa aquí para contarles algo crucial. El asistente que los grabó no trabajaba para quien podrían pensar. No para la CIA, no para la inteligencia francesa, ni siquiera para operativos chinos. No, él trabajaba para algo mucho más peligroso. La propia junta directiva de Marcus Beaumont. Ahora, a solas, los hermanos se sentaron frente a frente. 30 años de separación, 2 mundos diferentes colgaban entre ellos. Dime todo, dijo Ibrahim. Musa asintió, reuniendo sus fuerzas. Después de que madre me enviara lejos, estaba enojado, furioso. Quería regresar para luchar y vengar a padre, pero solo era un niño. La familia que me acogió en Londres fueron amables pero distantes. Les pagaron para mantenerme a salvo y en silencio. Hizo una pausa, perdido en recuerdos. Me lancé a los estudios. Matemáticas, informática, ingeniería. Tenía la idea de que si me volvía lo suficientemente poderoso, lo suficientemente rico, podría regresar y salvar Burkina Faso, salvarte a ti. Pero nunca volviste, dijo Ibrahim. No de manera acusatoria, solo afirmando un hecho. No, admitió Musa. Cuando construí mi primera empresa, la vendí por millones, me había convertido en Marcus Beaumont tan completamente que Musa se sentía como un sueño. Me convencí de que Musa estaba muerto, que era mejor para todos si se quedaba muerto. Miró a su hermano con ojos atormentados. Pero luego te vi en las noticias liderando la revolución, enfrentándote a Francia, haciendo todo lo que yo debería haber estado allí para ayudar. Y me di cuenta de que me había convertido en lo mismo contra lo que padre luchó. Un hombre que acumulaba riqueza mientras su gente sufría. Aquí hay algo escalofriante que estaba sucediendo mientras hablaban. 3 pisos abajo,
En el centro de seguridad del palacio, el guardia que monitoreaba las cámaras notó algo extraño. Las transmisiones del área de la sala de conferencias estaban siendo accedidas de forma remota. Alguien estaba observando a alguien con capacidades de hackeo muy sofisticadas. El guardia lo reportó a su supervisor, quien inmediatamente intentó rastrear la fuente. Lo que encontró le hizo correr la sangre fría. El hackeo provenía de dentro del propio palacio. El diagnóstico de cáncer fue casi un alivio, continuó. Musa me dio una fecha límite. Literalmente, comencé a liquidar todo hace 6 meses. Cada acción, cada propiedad, cada activo. Mi junta piensa que me he vuelto loco. Han intentado hacer que me declaren mentalmente incompetente. ¿Es por eso que realmente viniste solo?, preguntó Ibrahim. Sin abogados, sin asistencia. Musa sonrió con amargura. Ya no sé en quién confiar. Cuando tienes 400.000 millones de dólares, todos a tu alrededor están ahí por el dinero. He descubierto tramas dentro de tramas. Mis propios ejecutivos contratando contratistas militares privados para protegerme. ¿Lo que realmente significa controlarme? ¿Y crees que darlo todo a Burkina Faso será sencillo?, Ibrahim preguntó. En el momento en que esto se haga público, todo el mundo intentará detenerlo o robarlo. Lo sé, dijo Musa. Por eso necesito más que perdón, Ibrahim. Necesito tu protección, tu fuerza, la columna vertebral que nunca desarrollé, mientras me escondía tras la riqueza y nombres falsos. Antes de que pudiera responder, su jefe de seguridad irrumpió por la puerta. Señor presidente, tenemos una situación. El palacio ha sido comprometido. Alguien ha estado transmitiendo desde adentro. La formación militar de Ibrahim se activó de inmediato. Cierre todo, a nadie sale. Encuentren la fuente. Se giró hacia Musa. Ya ha comenzado, ¿verdad? Saben que estás aquí. Musa asintió gravemente. Mi junta probablemente ya ha presentado órdenes judiciales en múltiples países. Dear Q, me están coaccionando, que me tiene secuestrado. Intentarán congelar todos los activos. Entonces nos movemos rápido, dijo Ibrahim con decisión. ¿Qué tan rápido puede hacerse la transferencia? Ya he configurado los mecanismos, respondió Musa. Criptomonedas, transferencias de oro, bonos al portador, todo no rastreable, todo irreversible. Pero una vez que lo inicie, no habrá vuelta atrás y vendrán por nosotros. Por los dos. Aquí es donde la historia se convierte en una carrera contra el tiempo, porque lo que los hermanos no sabían era que un equipo militar privado ya estaba en camino a Ouagadougou. Contratado por la junta de Musa, en su misión era simple en recuperar a Marques Boulmont por cualquier medio necesario y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluido el presidente de Burkina Faso. El radio del jefe de seguridad crujió. Señor, hemos encontrado al topo. Es el asistente del ministro Kobor. Se ha atrincherado en la sala de comunicaciones. El rostro de Ibrahim se endureció. Kabori es su ministro de comercio. Alguien en quien confiaba. Arresten a Kabori inmediatamente y corten todas las comunicaciones de esa sala. Pero ya era demasiado tarde. El asistente ya había transmitido todo. La reunión, la oferta de 100.000 millones de dólares. Y lo más crucial, la verdadera identidad de Marques Beaumont como Musa Traoré en minutos. La historia aparecería en las noticias internacionales. Multimillonario de tecnología afirma ser el hermano del presidente africano. Intenta transferir una fortuna de 400.000 millones a Burkina Faso. Los titulares se escribían solos. El caos fue instantáneo. Necesitamos moverlo a un lugar seguro, le dijo Ibrahim a Musa. A los dos, pero Musa negó con la cabeza. No, si huimos, pareceremos culpables. Necesitamos mantenernos firmes, decir nuestra verdad. No entiendes, dijo Ibrahim con urgencia. Esto no es Silicon Valley. Cuando la gente poderosa quiere algo aquí, no envían abogados, primero envían soldados. Como si quisiera enfatizar su punto, las luces del palacio se apagaron. De repente, los generadores de emergencia se encendieron un segundo después, bañando todo en una tenue luz roja. Los instintos militares de Ibrahim tomaron el control por completo. Sacó su arma, revisó el cargador. Estamos siendo atacados. Jefe de seguridad, active el protocolo 7. El protocolo 7 era la medida de defensa definitiva del palacio, un cierre total con autorización para disparar a matar a cualquier intruso. Pero lo que hacía diferente este ataque de cualquier otro que Ibrahim hubiera enfrentado antes, era esto. Los atacantes no eran rebeldes ni terroristas. Eran mercenarios corporativos con equipos de última generación, soporte satelital e inteligencia. En tiempo real. Tenían los planos del palacio, las rotaciones de seguridad, incluso las contraseñas, porque el ministro Kabori no solo había estado vendiendo información a la junta de Musala, había estado vendiendo a todos en la primera explosión. Sacudió el ala este del palacio.
luego la segunda, más cerca. Los atacantes eran metódicos, profesionales, despejando cuarto por cuarto. ¿Cuántos hombres tienes?, preguntó Musa a su hermano An en el palacio. Tal vez 30 guardias leales contra mercenarios profesionales. Ibrahim negó con la cabeza. Necesitamos otra solución. Musa sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Estoy iniciando la transferencia ahora en todo, cada centavo. Te matarán en el momento en que se complete, advirtió Ibrahim. No, dijo Musa con una sonrisa sombría. He implementado un interruptor de hombre muerto. Si mis biométricos dejan de registrarse, si mi corazón deja de latir, la transferencia se revierte y el dinero se dona a diversas organizaciones benéficas en todo el mundo. Necesitan que esté vivo. An fue brillante. Ibrahim se dio cuenta de que su hermano pequeño se había convertido en un genio estratégico, solo que en un campo de batalla diferente. Pero eso no evitará que te lleven, señaló Ibrahim. No, estuvo de acuerdo Musa, por eso vamos a hacer algo que no esperan. Ahora presten atención, porque esta parte es crucial. Mientras los hermanos estaban planeando, algo extraordinario estaba sucediendo fuera del palacio. La noticia se había esparcido por Ouagadougou como un incendio. El presidente estaba bajo ataque por mercenarios extranjeros, y el pueblo de Burkina Faso respondió de una manera que nadie podría haber predicho. Vinieron por miles, a pie, en motocicletas, en coches y camiones, armados solo con su ira y su amor por su líder. Rodearon el palacio, creando un escudo humano que los mercenarios no habían previsto. El comandante de los mercenarios, observando a través de su mira desde un edificio cercano, maldijo, ya que habían planeado para fuerzas de seguridad, no para decenas de miles de civiles. Cualquier ataque ahora sería una masacre, imposible de ocultar o explicar. Dentro del palacio, Ibrahim recibió el informe con asombro. La gente nos están protegiendo. Musa miró por la ventana hacia la multitud que crecía. ¿Esto es lo que has construido, Ibrahim, esta lealtad? Esto es lo que pasa cuando realmente sirves a tu gente en lugar de explotarla, respondió Ibrahim. El teléfono en la mano de Musa vibró. Una videollamada de su junta directiva. Le mostró a Ibrahim 12 caras en una sala de conferencias en algún lugar de Nueva York, todas mirando furiosa. Márquez, dijo fríamente el presidente de la junta, esta farsa termina ahora. Regresa inmediatamente o te declararemos mentalmente incompetente y revertiremos todas las transferencias al inténtalo, dijo Musa con calma. Ya he presentado los papeles en el tribunal de Burkina Faso, reconociendo mi nombre de nacimiento y mi ciudadanía. Musa Traoré es ciudadano de Burkina Faso. No está sujeto a sus estatutos corporativos. La cara del presidente de la junta se puso morada. No puedes simplemente... Puedo y lo he hecho, interrumpió Musa. La transferencia ya está en marcha en unos... Miró su teléfono. 43 Burkina Faso tendrá un fondo soberano de $400.000 millones. Te demandaremos, haremos arrestar nosotros. Ibrahim tomó el teléfono de su hermano. No harán nada, dijo con tranquila autoridad, porque si algo le pasa a mi hermano nationalizer todos los activos de su empresa en África, y compartiré nuestro modelo con cada nación africana. Sus elementos raros, sus minerales, su petróleo, todo estará fuera de su alcance para siempre. Este fue el movimiento de jaque mate. Los miembros de la junta sabían que Ibrahim Traoré ya había nacionalizado con éxito las operaciones mineras. Si unía a África en un nacionalismo de recursos, costaría a las corporaciones occidentales billones. La voz del presidente de la junta cambió. Se volvió suplicante, señor presidente. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Musa está claramente enfermo. El cáncer ha afectado su juicio. Déjenos ayudarlo a recibir tratamiento y podemos discutir una donación razonable para su país. Lo único que afecta su juicio, dijo Ibrahim, son 30 años de culpa por abandonar a su familia y a su gente. Finalmente está pensando con claridad. La llamada, y se giró hacia su hermano. Nunca dejarán de venir por ti. ¿Sabes eso, verdad? Musa asintió. A menos que ya esté muerto. Ibrahim miró a su hermano. ¿De qué estás hablando? Aquí es donde Musa reveló su última jugada. El diagnóstico de cáncer. Es real, pero tengo tal vez 2 años, no 6 meses. Mentí para crear urgencia. Pero, ¿y si usamos esa mentira ahora? ¿Quieres falsificar tu muerte?, preguntó Ibrahim. No falsificar acelera en deja que Marcus Beaumont muera hoy. Que tenga una muerte muy pública, muy trágica durante este ataque. Y deja que Musa Traoré viva el tiempo que le queda en paz como un simple ciudadano de Burkina Faso. Era audaz, una locura, y posiblemente brillante. Los mercenarios, dijo Ibrahim, pensando rápido, podríamos usarlos. Haz que parezca que tuvieron éxito matándote, pero que escapaste. El cuerpo ya podría estar arreglado. Musa dijo, he estado
planeando esto durante meses. Ibrahim, tengo un doble de cuerpo en la morgue del hospital local. Un paciente terminal que murió ayer. Altura y complexión similares. Su familia ha sido compensada. An Ibrahim miró a su hermano con nuevo respeto. Realmente has pensado en todo. Aprendí de los mejores, dijo Musa. De las historias del astuto guerrero que solías contarme. El sonido de los helicópteros llenó de repente el aire. No helicópteros militares, helicópteros de noticias. Los medios internacionales habían llegado atraídos por la historia del siglo. Este es nuestro escenario, dijo Ibrahim. Démosles un espectáculo que nunca olvidarán. La siguiente hora quedaría grabada en la historia. Mientras las cámaras grababan, transmitiendo en vivo a miles de millones de personas alrededor del mundo, la drama se desarrolló con precisión teatral. Primero, el anuncio. El presidente Ibrahim Traoré apareció en el balcón del palacio, dirigiéndose tanto a la multitud como al mundo. Confirmó que Marques Beaumont era de hecho su hermano perdido. Musa Traoré contó la historia de su separación, de una familia rota por la violencia política. La multitud lloró, el mundo observaba, cautivado. Luego, la tragedia, una explosión en el ala oeste del palacio, humo, caos, fuerzas de seguridad corriendo. Reportes de que Marques Beaumont había sido atrapado en la explosión. Los mercenarios, dándose cuenta de que habían sido superados, retrocedieron en medio de la confusión a la confirmación. Un cuerpo quemado más allá del reconocimiento, pero con la identificación de Marques Beaumont, fue llevado en una camilla. El multimillonario que había intentado regalar su fortuna había muerto en un ataque terrorista. En el resultado, Ibrahim Traoré, con lágrimas corriendo por su rostro, anunció que su hermano había completado la transferencia momentos antes. Tesumo, Burkina Faso ahora poseía un fondo de $400.000 millones que transformaría la nación, y, por extensión, África misma. Pero aquí está lo que las cámaras no vieron. En un refugio seguro bajo el palacio, Musa Traoré, ya no Marques Beaumont, vio su propia muerte en la televisión. A su lado, su hermano le sostuvo la mano. ¿Cómo se siente?, preguntó Ibrahim. ¿Ser libre? Musa pensó por un momento, como si finalmente pudiera respirar. Durante 30 años he estado conteniendo la respiración, esperando regresar a casa. Ahora estás en casa, dijo Ibrahim con firmeza, y nunca te irás de nuevo. En Nueva York, la junta directiva miraba horrorizada mientras su peor pesadilla se materializaba. Marques Beaumont estaba muerto. El dinero se había ido, y no había nada que pudieran hacer al respecto. El interruptor de hombre muerto había sido reemplazado por algo aún más permanente, la muerte irreal. En los días siguientes, el mundo lamentó al excéntrico multimillonario que lo había dado todo por África. Los economistas predijeron caos, pero en su lugar, ocurrió algo notable. Ibrahim Traoré, con un equipo de asesores internacionales, estableció la Fundación Sankara Beaumont, nombrada en honor al héroe revolucionario de Burkina Faso y al multimillonario que había intentado hacer las paces. El primer acto de la fundación fue establecer atención médica y educación gratuitas para todos los ciudadanos de Burkina Faso. En el segundo fue crear un banco de desarrollo panafricano que ofrecería préstamos sin intereses a empresas africanas. Pero la verdadera historia ocurría fuera de las cámaras. En una casa modesta en las afueras de Ouagadougou, Musa Traoré estaba aprendiendo a vivir como una persona normal por primera vez en 3 décadas. Sin guardaespaldas, sin reuniones de junta, sin jets corporativos, solo un hombre moribundo pasando su tiempo restante con el hermano que había creído perdido para siempre. An Ibrahim lo visitaba todas las noches, después de sus deberes presidenciales. Se sentaban en el pequeño jardín bebiendo té, llenando 30 años de conversaciones perdidas. ¿Te arrepientes?, preguntó Ibrahim una noche. Del dinero, el poder, todo. Musa miró las estrellas, las mismas estrellas que habían observado de niños antes de que su mundo se desmoronara. Me arrepiento de que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de que el dinero no era poder. Era una prisión. El hombre más rico del mundo era el más pobre en espíritu. Y ahora estoy muriendo, dijo Musa simplemente. Pero estoy muriendo como yo mismo, como tu hermano, como un hijo de Burkina Faso. Eso vale más que todos los miles de millones que regalé. El epílogo de esta historia es tanto trágico como hermoso. Musa Traoré vivió 18 meses más, no como un multimillonario, sino como profesor en la escuela técnica local, compartiendo su conocimiento con jóvenes ingenieros y programadores de Burkina Faso. Sus estudiantes nunca supieron que estaban aprendiendo de una de las mentes más brillantes de la tecnología de la generación. Para ellos él era solo el profesor Musa, el hermano tranquilo del presidente, que sabía mucho sobre computadoras. Cuando finalmente falleció, no fue en un hospital estéril rodeado de máquinas y médicos desesperados.
Fue en ese pequeño jardín con Ibrahim sujetándole la mano bajo las estrellas que habían observado de niños. Sus últimas palabras fueron: cuéntales otra historia, Ibrahim, sobre el astuto guerrero y su sabio consejero. Cuéntales cómo salvaron su reino, no con espada sino con sacrificio. El funeral de Moussa Traoré no fue nada como el espectáculo global que marcó la supuesta muerte de Marques Boulmont. Fue simple, tradicional, al que asistieron sus estudiantes, sus vecinos y su hermano. Fue enterrado junto a sus padres. La familia finalmente se reunió, pero el impacto de su sacrificio se expandió hacia afuera como ondas en un estanque. Los $400.000 millones transformaron no solo a Burkina Faso, sino que se convirtieron en un modelo para las naciones en desarrollo ricas en recursos de todo el mundo. La Fundación Sankara Beaumont creció hasta convertirse en la ONG más grande de África, financiando todo desde proyectos de energía renovable hasta startups tecnológicas en las corporaciones occidentales. Inicialmente furiosas por la pérdida, eventualmente se adaptaron. Se dieron cuenta de que asociarse con naciones africanas empoderadas era más rentable que explotar a las naciones desposeídas. La era del neocolonialismo comenzó a desmoronarse, reemplazada por una verdadera asociación pero quizás el cambio más importante fue en cómo se recordaba la historia. En las escuelas de negocios, estudiaron el caso de Marques Beaumont como el ejemplo definitivo de responsabilidad social corporativa. En las clases de historia, lo enseñaron como el momento en que realmente comenzó la liberación económica de África. En los cursos de filosofía, debatieron sobre la ética de la riqueza y el significado de la redención, pero en Burkina Faso. En los pequeños pueblos y ciudades abarrotadas, contaban una historia más sencilla, la historia de dos hermanos separados por la tragedia, reunidos por el coraje, que eligieron el amor sobre el dinero, la familia sobre la fortuna, y al hacerlo cambiaron el destino de un continente. Ibrahim Traoré continuó liderando Burkina Faso durante muchos años, guiado por la memoria del sacrificio de su hermano. En su oficina, mantenía dos fotos, una de ellos cuando eran niños inocentes y inseparables, la otra del último día de Moussa, ahora ambos hombres viejos, pero con el mismo amor en los ojos. Cuando los líderes extranjeros le preguntaban cómo había convencido al hombre más rico del mundo de regalarlo todo, Ibrahim sonreía y decía: no convencí a Marques Boulmont de nada, simplemente le recordé a Moussa Traoré quién era realmente. La verdad sobre el poder que Ibrahim aprendió no estaba en el dinero ni en la fuerza militar. El verdadero poder radicaba en saber quién eres, de dónde vienes y qué estás dispuesto a sacrificar por aquellos a quienes amas. Moussa pasó 30 años acumulando el tipo equivocado de poder, solo para descubrir en sus últimos meses cómo era la verdadera fuerza. Se veía como regresar a casa, se veía como decir lo siento, se veía como elegir la familia sobre la fortuna, se veía como dos hermanos sentados en un jardín, finalmente en paz. Años después, cuando a Ibrahim le pidieron que escribiera sus memorias, las dedicó a Moussa con estas palabras: a mi hermano, que conquistó el mundo, solo para darse cuenta de que la única victoria que valía la pena ganar era regresar a casa. Tus miles de millones construyeron escuelas y hospitales, pero tu regreso construyó algo más importante. Demostró que no hay cantidad de dinero que pueda reemplazar a la familia, que ningún éxito puede sanar la herida de la separación y que ningún poder es mayor que el perdón. Las memorias se convirtieron en un bestseller, pero Ibrahim donó todos los ingresos a la fundación. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: a mi hermano me enseñó que la riqueza está destinada a fluir, no a ser acumulada. Como el amor solo tiene valor cuando se comparte. El giro final de esta historia llegó 5 años después de la muerte de Moussa. Un joven programador en Ouagadougou, que trabajaba en un proyecto para la escuela técnica, descubrió algo oculto en el sistema informático de la escuela. Era un programa increíblemente complejo dejado por el profesor Moussa. Cuando se activó, reveló un mensaje: a quien encuentre esto, sepan que el código más grande que nunca escribí no fue para computadoras sino para la humanidad. Es simple, tomen lo que tienen, sin importar cuánto o cuánto poco, y utilícenlo para levantar a los demás. El algoritmo de la felicidad no está en la acumulación sino en la distribución. El error en nuestro sistema no es la pobreza, sino la codicia. Corrijan su vida compartiéndola. De hecho, el mensaje se volvió viral, convirtiéndose en conocido como el código Moussa. Las empresas tecnológicas de todo el mundo lo adoptaron como un marco ético. Se volvió más influyente que cualquier software que Marques Beaumont hubiera desarrollado. Al final, la historia de la oferta del multimillonario no se trataba en absoluto de dinero. Se trataba de dos hermanos que demostraron que los lazos familiares podían sobrevivir a décadas de separación, que la redención era posible incluso para aquellos que se habían perdido, y que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el coraje de regresar a casa
La oferta de los $100.000 millones había sido rechazada. Pero algo infinitamente más valioso había sido aceptado. El perdón, la familia y la oportunidad de morir como tú mismo en lugar de vivir como otro Hanoi. En la escuela técnica donde Musa enseñó hay una placa sencilla en memoria de Musa Traoré, que regaló una fortuna para encontrarse a sí mismo. Y al encontrarse a sí mismo, nos dio a todos un regalo invaluable. El conocimiento de que nunca es demasiado tarde para regresar a casa. A los estudiantes pasan junto a ella todos los días, la mayoría sin conocer la historia completa, pero Ibrahim lo sabe, y cada vez que lo visita, toca la placa y susurran gracias, hermanito. Tu historia terminó, pero la historia que comenzaste nunca terminará. La revolución que comenzó con $100.000 millones continúa con algo más poderoso. La creencia de que la gente importa más que las ganancias, que los races importan más que las riquezas, y que a veces el hombre más rico del mundo es aquel que tiene el coraje de regalarlo todo para convertirse en quien realmente es: un hijo, un hermano, un maestro, un hombre que regresó a casa. Pero la historia no termina ahí. Lo que ocurrió a continuación sacudiría no solo a África, sino al sistema financiero global entero. 3 semanas después de la supervivencia secreta de Musa, mientras el mundo aún lloraba a Marques Beaumont, algo extraño comenzó a suceder en los mercados internacionales. Alguien estaba atacando sistemáticamente a las corporaciones que habían intentado detener la transferencia. Células de venta corta, perfectamente cronometradas, devastadoras en su precisión. En cuestión de días, 3 grandes conglomerados mineros perdieron el 40% de su valor. Ibrahim lo notó primero durante su unformatted. Señor, dijo su ministro de Finanzas, desconcertado, alguien está librando una guerra económica en nuestro nombre, pero no sabemos quién. Ibrahim tenía sus sospechas. Esa noche, confrontó a Musa en la casa segura. No eres tú, ¿verdad? Sigues comerciando. Musa levantó la vista de su computadora portátil, una sonrisa culpable en su rostro. Los viejos hábitos mueren difícilmente. Además, intentaron matarnos. Intentaron robarle a África de nuevo. Alguien necesita enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Se supone que estás muerto, le recordó Ibrahim. Los muertos no libran guerra cibernética en Wall Street. No, estuvo de acuerdo Musa, pero dejan atrás programas de IA muy sofisticados que pueden hacerlo. Lo llamo el protocolo fantasma, completamente autónomo, completamente no rastreable. Seguirá protegiendo los intereses de Burkina Faso mucho después de que yo me haya ido. Esta revelación cambió todo lo que Ibrahim pensaba saber sobre el plan de su hermano. Musa no solo había regalado su fortuna, había armado su conocimiento, creando un guardián digital que protegería los intereses africanos para siempre. Muéstrame, demandó Ibrahim. Lo que Musa reveló durante la siguiente hora fue asombroso. Años antes de su muerte, había creado una red de sistemas de IA escondidos en servidores de todo el mundo, financiados con criptomonedas que no podían ser rastreadas ni incautadas. Estos sistemas monitoreaban cada transacción, cada trato, cada intento de explotar los recursos africanos. Cuando detectaban comportamientos depredadores, respondían con precisión quirúrgica. No es solo defensivo, explicó Musa, sus dedos bailando sobre el teclado. Es educativo. Cada empresa que intente explotar África de repente ve su precio de acciones vinculado a su comportamiento ético. Comercio justo, las acciones suben; explotación, las acciones caen. Estoy entrenando al mercado para que se comporte de manera ética, quiera o no. Ibrahim miró la pantalla, mostrando datos de mercado en tiempo real, patrones de ataque, protocolos de defensa. Esto es revolucionario y probablemente ilegal en 100 países. Será un buen problema si estoy muerto. Entonces, dijo Musa, con una risa oscura que se transformó en una tos. El cáncer empeoraba, aunque trataba de esconderlo, pero el fantasma digital de Musa no era lo único que se estaba moviendo. En París, Londres y Nueva York, las agencias de inteligencia estaban uniendo las piezas. Los ataques a las corporaciones eran demasiado precisos, demasiado personales. Alguien con conocimiento interno los estaba llevando a cabo. Alguien que conocía las estrategias de Marques Beaumont a fondo. La analista de la CIA, Sarah Chun, fue la primera en plantear la sospecha. ¿Y si Beaumont no está muerto? ¿Y si la muerte fue fingida? Su supervisor lo desestimó inicialmente. Tenemos un cuerpo, confirmación de ADN, cientos de testigos. El ADN puede falsificarse. Los cuerpos pueden ser sustituidos. Y estos ataques al mercado tienen su firma, sus patrones exactos de cuando construía su imperio, solo invertidos. En lugar de crear riqueza, está destruyéndola estratégicamente. La investigación que siguió fue exhaustiva y alarmante. Las imágenes satelitales mostraron discrepancias. El patrón de la explosión estaba equivocado. La respuesta de seguridad fue demasiado organizada. Y, lo más revelador,
El duelo de Ibrahim Traoré, aunque convincente para el público, mostró microexpresiones que sugerían actuación más que emoción genuina. Necesitamos encontrar a Marques Beaumont, declaró finalmente el director de la CIA, muerto o vivo. Mientras tanto, en Ouagadougou, se estaba desarrollando otro drama. El ministro Kobori, el traidor que había vendido información a los mercenarios, había estado en confinamiento solitario desde el ataque, pero ahora estaba ofreciendo información a cambio de clemencia. Sé dónde se están reagrupar los mercenarios, les dijo a sus interrogadores. No han renunciado, están planeando algo más grande. Ibrahim recibió esta inteligencia con preocupación. Inmediatamente fue a ver a Musa. Tenemos un problema. Kobori dice que los mercenarios están planeando otro ataque. Esta vez, no al palacio, sino a la fundación. Quieren destruir las reservas físicas de oro, hacer que parezca que nunca tuvimos el dinero en primer lugar. El rostro de Musa se endureció. ¿Las reservas de oro no están en Burkina Faso o qué? Las moví hace semanas. El oro está distribuido en 7 países en bóvedas que oficialmente no existen. Lo que está en nuestro banco central es tungsteno pintado de oro. Una distracción. Ibrahim estaba asombrado. ¿Esperabas esto? Esperaba todo, dijo Musa cansadamente. Cuando tienes $400 mil millones, la paranoia no es una condición mental, es una estrategia de supervivencia, pero la paranoia, incluso la paranoia justificada, no los preparó para lo que vino después. La puerta de la casa segura se abrió de golpe. Ambos hermanos se apresuraron a agarrar sus armas, pero se detuvieron al ver quién entró. Era su hermana, Amara Traoré, la que Ibrahim había descubierto que existía solo recientemente, a quien su madre había ocultado por seguridad. «Ustedes idiotas», dijo ella, su voz temblando de rabia. «Ustedes completos idiotas», que eran los únicos con secretos. Ibrahim no había visto a Amara desde que descubrió su existencia hace 6 meses. Se suponía que estaba en Seúl estudiando medicina, alejada de la confusión. «Amara, ¿qué haces aquí? Es peligroso». Peligroso. Río amargamente. He estado en peligro toda mi vida por los secretos de esta familia, pero no es por eso que estoy aquí. Estoy aquí porque están a punto de perderlo todo. Musa, a quien Amara nunca había conocido, se levantó lentamente. Ella lo miró y su ira momentáneamente dio paso a la admiración. «Así que, ¿realmente estás vivo?» «El hermano fantasma Amara», dijo Musa suavemente. «Lo siento por todo, por haberte dejado crecer sin...». Ella lo interrumpió. «No tenemos tiempo para lágrimas de reunión. Los chinos están viniendo». «¿Ambos hermanos se congelaron?» «¿Qué?», preguntó Ibrahim. «El gobierno chino», explicó rápidamente Amara. «Han estado monitoreando todo. La transferencia de dinero, los ataques al mercado, todo. Ven una oportunidad. Están ofreciendo proteger la nueva riqueza de Burkina Faso a cambio de derechos mineros exclusivos durante el próximo siglo. Y si nos negamos, revelarán que Marques Beaumont está vivo. Invalidarán la transferencia y afirmarán que el dinero fue obtenido mediante fraude». Este era el escenario de pesadilla. Si se revelaba que Musa estaba vivo, toda la transferencia podría ser impugnada en los tribunales internacionales. Las corporaciones se apoderarían de todo. Burkina Faso no solo perdería el dinero, sino también su credibilidad. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Ibrahim. Amara sacó un sobre. «Diplomático, porque no estudio medicina en Seguel. Trabajo para la inteligencia de la Unión Africana. He estado monitoreando las amenazas contra ustedes dos durante años en las revelaciones. Familiares llegaban demasiado rápido». Ibrahim se hundió en una silla. «¿Madre te entrenó?» «Madre nos entrenó a todos», dijo Amara. «A ti para ser visible y fuerte. A Musa para desaparecer y acumular poder. A mí para observar desde las sombras y proteger. Todos fuimos armas en su guerra contra aquellos que mataron a padre. Ella simplemente nunca nos habló de los demás». Musa estaba procesando esto con un shock visible. «¿Madre orquestó todo? Mi escape, tu ascenso al poder». El trabajo de inteligencia de Amara en todo Namara lo confirmó. Sabía que un solo hijo, por muy capaz que fuera, no podía restaurar Burkina Faso, pero 3 hijos, cada uno con habilidades diferentes posicionados estratégicamente. Eso era un ejército. Sacó una fotografía. Su madre, tomada justo antes de su muerte. En la parte posterior estaba escrito: «Cuando las 3 estrellas se alineen, Burkina Faso se levantará». «Sabía que nos encontraríamos eventualmente», susurró Ibrahim. «Contaba con ello», dijo Amara. «Pero no contaba con que los chinos también lo descubrieran. Tienen vigilancia sobre esta casa segura ahora mismo. Nos queda tal vez 1 hora antes de que hagan su movimiento». La situación se estaba deteriorando rápidamente. 3 hermanos. 1, supuestamente. Muerto o no. Presidente o no. Espía, atrapados en una casa segura con la inteligencia china cerrando el cerco. Mercenarios planeando un ataque
y la CIA investigando todo. Necesitamos un nuevo plan, dijo Ibrahim. Algo que nadie espere. Musa, a pesar de su enfermedad, sonrió. Tengo una idea, pero es una locura. Todos los mejores planes lo son, dijo. Amara, ¿qué estás pensando? Decimos la verdad, toda la verdad, públicamente, antes de que alguien pueda usarla en nuestra contra. Ibrahim negó con la cabeza. Eso invalidaría la transferencia. No, interrumpió Musa, no. Si lo hacemos bien, lo llamamos por lo que realmente es. Una familia devolviendo la riqueza robada a África. Revelamos todo. El plan de madre, mi supervivencia, el papel de Amara, los sistemas de IA, el oro distribuido, todo. Hacemos una historia tan convincente que el mundo no dejará que las corporaciones lo arrebaten. El tribunal de la opinión pública, en lugar de los tribunales legales, Amara se divirtió. Podría funcionar. Pero los chinos, les ofrecemos algo mejor que los derechos mineros, dijo Musa. Les ofrecemos una asociación en la Iniciativa de Tecnología Continental Africana. Usamos el dinero de la fundación para construir las instalaciones de semiconductores más avanzadas del mundo, aquí mismo en África. Ellos obtienen acceso prioritario a la producción. Nosotros obtenemos transferencia de tecnología. Todos ganan. Era audaz, más allá de lo creíble. En lugar de pelear contra sus enemigos, los cooptarían. En lugar de esconder la verdad, la convertirían en un arma. Necesitamos movernos rápido, dijo Ibrahim, tomando el control con sus instintos de liderazgo. Coordinen con todos los líderes africanos simultáneamente. Presenten un frente unido. Puedo manejar eso, dijo Amara. Tengo contactos en todos los servicios de inteligencia africanos. Activaré el protocolo fantasma para protección. Musa, añadió, en cualquier corporación o país que intente represaliar, verá cómo sus mercados se desploman y yo me dirigiré al mundo. Ibrahim concluyó mañana, en vivo desde la sede de la Unión Africana. Los tres hermanos se miraron entre sí. Por primera vez en 30 años, la familia Traoré estaba unida y a punto de sacudir al mundo. Los siguientes 24 horas fueron una clase magistral en coordinación, mientras Amara trabajaba en sus redes de inteligencia asegurando compromisos de los líderes africanos. Musa programaba sus sistemas de IA para la operación más compleja que jamás habían emprendido. Ibrahim preparaba un discurso que transformaría a África para siempre, o destruiría todo lo que habían construido. Pero no eran los únicos preparándose. En una sala de conferencias en Pekín, los funcionarios chinos debatían su respuesta. Si la familia Traoré se hace pública, perderemos nuestra ventaja, argumentó el ministro de Exteriores. Salvo que nos movamos primero, replicó el jefe de inteligencia. Revelemos el fraude nosotros mismos, posicionemos a China como víctima de la decepción. Sugirió el primer ministro en voz baja. Aceptamos su oferta. La iniciativa tecnológica podría valer más que los derechos mineros, y tener a África como un socio genuino en lugar de una colonia de recursos podría remodelar la política global a nuestro favor. En Washington, la CIA había llegado a sus propias conclusiones. Las imágenes satelitales habían capturado a Musa entrando en la casa segura. Sabían que Marques Beaumont estaba vivo. ¿Lo exponemos?, preguntó el director. Y arriesgarse a desestabilizar toda África, destruyendo 400.000 millones en fondos de desarrollo. Seríamos los villanos de la historia, argumentó Serachun Meshor. Monitoreaje influir. Apoyarlos, sugirió el presidente. Sorprendiendo a todos, el desarrollo de África significa nuevos mercados, nuevos socios, nuevas posibilidades. Tal vez sea hora de dejar de ver la prosperidad africana como una amenaza. En la mañana del anuncio, ocurrió algo inesperado. Musa se desplomó. El cáncer, acelerado por el estrés, se había extendido a su hígado. Estaba muriendo. Muriendo esta vez. Ibrahim y Amara lo apresuraron al hospital. Pero Musa rechazó el tratamiento. No. Haremos el anuncio hoy. Si voy a morir, que me deje morir como soy, diciendo la verdad. No puedes dirigirte a la UA en este estado, protestó. Amaran, entonces, lo haremos desde aquí, dijo Musa. Desde mi cama de hospital. Que el mundo vea lo que cuesta su codicia. Un hombre moribundo, tratando de hacer las paces mientras las corporaciones giran como buitres. Era un simbolismo poderoso. Ibrahim hizo los arreglos. En pocas horas, la habitation del hospital se transformó en un estudio de transmisión. A las 12 del mediodía, hora de África Oriental, comenzó la transmisión. No era solo Ibrahim en el podio como se esperaba, eran los tres hermanos Traoré, incluyendo a uno que el mundo pensaba que estaba muerto. Pueblo de África, pueblo de mundo, comenzó Ibrahim. Hoy revelamos una verdad que lo sorprenderá. Marques Beaumont no está muerto. Es mi hermano, Musa Traoré,
y está muriendo. Pero antes de que se vaya, tenemos una historia que contarles. Lo que siguió fue la transmisión más vista en la historia de la humanidad. 3.000 millones de personas sintonizaron mientras los hermanos Traoré revelaban todo. El asesinato de su padre, el plan maestro de su madre, la transformación de Musa en Marques Beaumont, la acumulación de riqueza con un solo propósito: devolverla a África. El papel de Amara como la protectora oculta. Mostraron documentos, reprodujeron grabaciones, presentaron pruebas, revelaron las conspiraciones corporativas, los ataques de mercenarios, los intentos de robar el dinero de vuelta, pero lo más impactante fue que la cámara permaneció en Musa, visiblemente moribundo mientras hablaba. Pasé 30 años convirtiéndome en otra persona para acumular riqueza que no necesitaba. Mientras mi gente sufría, me convertí en lo mismo contra lo que mi padre luchó hasta su muerte. Pero nuestra madre sabía que a veces debes convertirte en el monstruo para derrotar al monstruo. Entré en su mundo, aprendí sus reglas y los vencí en su propio juego. Tosió, sangre salpicando sus labios, pero continuó. Los 400.000 millones ahora pertenecen a África. No solo a Burkina Faso, sino a toda África. La Fundación Sankara Beaumont será gobernada por un consejo de todas las naciones africanas. El dinero no puede ser robado de nuevo porque ya no existe en ninguna forma que puedan incautar. Ha sido convertido en proyectos de desarrollo, iniciativas tecnológicas, programas educativos que ya están en marcha. La revelación de que el dinero ya se había desplegado fue el golpe maestro. Mientras todos se habían enfocado en las cuentas bancarias y las reservas de oro, Musa había estado gastando silenciosamente la fortuna. Ya se estaban construyendo escuelas, ya se estaban equipando hospitales, los centros tecnológicos ya estaban en funcionamiento. No puedes robar una escuela que ya está enseñando a los niños, dijo Musa con una débil sonrisa. No puedes recuperar el equipo médico que ya está salvando vidas. Ibrahim asumió el control mientras la fuerza de Musa se desvanecía. Al gobierno chino aceptamos su oferta de asociación, pero en nuestros términos en transferencia de tecnología, asociación equitativa, propiedad mayoritaria, africana. A las corporaciones occidentales las invitamos a participar en el desarrollo de África como socios, no como depredadores. A la CIA, que sabemos que está vigilando, les proponemos cooperación en la lucha contra el terrorismo genuino, no la competencia económica. Amara habló al final, revelando la red de inteligencia que comandaban África. Ya no está dormida. Tenemos ojos en todas partes. Conocemos cada complot, cada esquema, cada intento de socavar nuestra soberanía. La transparencia sobre el secretismo, la cooperación sobre el conflicto. Pero no se equivoquen, nos defenderemos. La reacción del mundo fue instantánea y abrumadora. Los mercados bursátiles cayeron, luego se recuperaron. Los gobiernos convocaron sesiones de emergencia, pero lo más importante, los ciudadanos comunes de todo el mundo se unieron. A la familia Traoré en las redes sociales explotaron con apoyo. Africa Rising fue tendencia mundial. Las donaciones fluyeron hacia la Fundación Sankara Beaumont de individuos que querían ser parte de la transformación. Las corporaciones que habían intentado detener la transferencia se encontraron enfrentando boicots. La compañía de mercenarios fue investigada y cerrada. El ministro Kabori, observando desde su celda, se dio cuenta de que había elegido el lado equivocado de la historia, pero la respuesta más inesperada vino de una fuente poco probable. Bill Gates, Warren Buffett y otros filántropos multimillonarios anunciaron que igualarían la donación de Musa. Otros 400.000 millones de dólares fluyeron hacia el desarrollo de África. La transformación que había comenzado con el sacrificio de una familia se convirtió en un movimiento global. En su cama de hospital, Musa vio cómo el mundo cambiaba. Ibrahim sostenía su mano derecha, Amara su izquierda. Lo logramos, susurró. Musa, el plan de madre funcionó. No, corrigió Ibrahim. Excedimos su plan. Ella quería que liberáramos a Burkina Faso. Nosotros estamos liberando toda África juntos, como una familia, añadió Amara. Pero incluso en este momento de triunfo, el peligro acechaba. La vieja guardia, las corporaciones y gobiernos que se habían beneficiado de la explotación africana durante siglos, no se rendirían sin luchar. Se estaba formando una nueva conspiración, no para robar el dinero. Ese barco ya había zarpado, sino para desestabilizar los gobiernos africanos, crear conflictos que justificaran la intervención, mantener el control a través del caos. En lugar del comercio, la inteligencia llegó a través de la red de Amara primero. Mercenarios del grupo Wagner agrupándose en Libia en extraños, envíos de armas a grupos extremistas, transferencias financieras sospechosas a partidos opositores en toda África. Van a crear una crisis, advirtió Amara. Hagan que parezca que África no puede manejar la prosperidad. Usen eso como excusa para intervenir militarmente. El rostro de Ibrahim se endureció. Entonces, los detenemos públicamente.
de manera transparente, exponemos cada complot antes de que suceda. Musa, a pesar de su deteriorado estado, ya estaba trabajando. El protocolo fantasma puede rastrear sus movimientos financieros, cada pago a cada mercenario, cada soborno a cada funcionario corrupto. Lo transmitiremos todo en tiempo real. La primera guerra librada completamente a la vista de todos. Amara asintió. No habrá operaciones secretas, ni agendas ocultas. Todo visible para todos. Este enfoque de transparencia radical era revolucionario. En pocos días, la Fundación Sankara Beaumont lanzó el Truth Feed, una plataforma pública que rastreaba y exponía cada intento de desestabilizar África en tiempo real. Los movimientos de los mercenarios se transmitían en vivo. Los de corrupción se exponían al instante. La interferencia extranjera se documentaba y se compartía globalmente. El efecto fue devastador para los conspiradores. No puedes realizar operaciones encubiertas cuando todo el mundo está observando cada uno de tus movimientos. Uno a uno, los complots colapsaron. Los mercenarios se encontraron rodeados por periodistas internacionales antes de que pudieran actuar. Los funcionarios corruptos fueron arrestados por su propio pueblo antes de que pudieran traicionarlos. Los envíos de armas fueron interceptados por pacificadores internacionales, alertados por el Truth Feed, pero el momento más poderoso llegó cuando Musa hizo su última transmisión. Ahora estaba apenas consciente, a días de la muerte, pero insistió en un último mensaje. A aquellos que todavía intentan explotar África, dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de un peso enorme. Estoy muriendo. Unos días irán, pero lo que hemos construido nos sobrevivirá a todos. Cada niño africano educado por estos fondos llevará la antorcha. Cada negocio iniciado, cada innovación creada, cada vida salvada, todos se convierten en soldados en esta guerra por la verdadera independencia. Hizo una pausa, reuniendo su fuerza restante. Pueden matar a los líderes, pero no pueden matar una idea cuyo tiempo ha llegado. Y el tiempo de África ha llegado. Esas fueron las últimas palabras públicas de Musa Traoré. Murió 3 días después, rodeado por sus hermanos, finalmente en paz. Su funeral se convirtió en un evento global. No el funeral falso de Marques Beaumont, sino la verdadera despedida de Musa Traoré. Líderes de todas las naciones africanas asistieron pero lo más importante, millones de africanos comunes llegaron a rendir homenaje. Vinieron a pie, en bicicleta, en autobuses y coches. Llegaron de aldeas y ciudades, de desiertos y bosques. Vinieron a honrar no solo a un hombre que había dado $400,000 millones, sino a un hijo de África que había regresado a casa. El elogio fúnebre no fue pronunciado por Ibrahim, quien estaba demasiado emocional para hablar, sino por Amara. Mi hermano Musa vivió 3 vidas, dijo. Primero como un hijo de África, inocente y esperanzado. Luego como Marques Beaumont, poderoso pero perdido. Finalmente como él mismo de nuevo, muriendo, pero finalmente libre. Miró el mar de rostros, muchos llorando. Nos mostró que la riqueza sin propósito es pobreza, que el poder sin servicio es debilidad, que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que da más. Pero su mayor regalo no fue el dinero. Fue demostrar que podemos transformarnos a nosotros mismos, a nuestras naciones, a nuestro continente, que podemos recuperar lo que nos fue robado, no a través de la violencia, sino a través de la inteligencia, no a través del aislamiento, sino mediante el compromiso estratégico. El legado de la revelación de los hermanos Traoré continuó extendiéndose. En un año, el PIB de África se había duplicado. En 5 años, 3 países africanos se convirtieron en economías desarrolladas. En una década, la Unión Africana se convirtió en tan poderosa como la Unión Europea o los Estados Unidos. El protocolo fantasma, el sistema de IA de Musa, había evolucionado más allá de su programación original. Ahora protegía no solo los intereses africanos, sino el comercio justo globalmente. Cualquier intento de explotación en cualquier parte del mundo era instantáneamente expuesto y castigado económicamente. Amara asumió el control de la red de inteligencia, transformándola de una organización sombría en un guardián transparente de los intereses africanos. Cada operación fue finalmente desclasificada. Cada éxito y fracaso analizado públicamente. Se convirtió en un modelo para los servicios de inteligencia democráticos en todo el mundo. Ibrahim continuó como presidente de Burkina Faso, pero su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de su nación. La voz moral de África. El líder que eligió la familia sobre el poder, la verdad sobre el secretismo, la transparencia sobre la conspiración. Pero quizás el cambio más importante fue en la gente común. Los jóvenes africanos ya no veían a su continente como un lugar de escape, sino como una tierra de oportunidades. La fuga de cerebros se invirtió. Científicos, ingenieros, médicos, emprendedores que habían huido al occidente regresaron a casa,
trayendo sus habilidades y experiencia. Las escuelas construidas con el dinero de Musa produjeron una generación educada, confiada y competitiva a nivel mundial. No se veían a sí mismos como víctimas de la historia, sino como arquitectos del futuro. En las iniciativas tecnológicas, crearon valles tecnológicos africanos en Kigali, Lagos y Nairobi. Las aplicaciones desarrolladas en África revolucionaron las finanzas globales, la agricultura y la atención médica. El continente que había sido explotado por sus materias primas se convirtió en líder en innovación 20 Acres. Después de la muerte de Musa, Ibrahim se encontraba en el sitio de la antigua mina de oro de Visa. Había sido transformada en un campus tecnológico, donde jóvenes africanos desarrollaban soluciones para los desafíos globales. El agujero en la tierra que simbolizaba la explotación ahora estaba lleno de edificios que representaban el empoderamiento. Un joven estudiante se acercó a él. Presidente Traoré, ¿es cierto que su hermano dio toda su fortuna para construir esto? Ibrahim sonrió. Él dio más que dinero. Dio la ilusión de que África necesitaba suplicar por el desarrollo. Demostró que podíamos desarrollarnos por nosotros mismos si tuviéramos acceso a nuestros propios recursos, pero no fue peligroso hacer tantos enemigos. Todo lo que vale la pena hacer es peligroso, respondió Ibrahim. Pero lo más peligroso es aceptar la explotación como algo normal. Creer que mereces menos por el lugar donde naciste. El estudiante asintió pensativamente. Mi abuela dice que la familia Traoré salvó a África. No, corrigió Ibrahim suavemente. África se salvó a sí misma. Nosotros solo devolvimos lo que nos fue robado. Los verdaderos héroes son personas como tu abuela, que nunca dejó de creer que el cambio era posible. Mientras Ibrahim caminaba por el campus, reflexionó sobre el viaje. De 3 hermanos separados por la tragedia a una familia reunida con un propósito, de un continente explotado a un continente empoderado, de secretos y mentiras a una transparencia radical. La transformación no había sido fácil. Hubo retrocesos, fracasos, momentos en los que todo parecía perdido. Pero habían perseverado, guiados por la visión de su madre y unidos por su propósito común. Pensó en Musa, muerto ya por 2 décadas, pero cuyo legado seguía vivo en cada innovación, en cada niño educado, en cada emprendedor empoderado. El hombre más rico del mundo había muerto sin poseer nada, pero habiendo dado todo, pensó en Amara, que seguía trabajando en inteligencia, pero ahora abiertamente, protegiendo los intereses africanos a través de la fuerza y la transparencia. En lugar de juegos en las sombras, pensó en su madre, cuyo plan maestro había tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes. Ella había criado 3 armas contra la explotación, y juntas habían ganado una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que se estaba librando. En la historia de la oferta del multimillonario, se había convertido en una leyenda en ser. Enseñó en las escuelas, se analizó en las universidades, se debatió en las salas de juntas. Había demostrado que los individuos aún podían cambiar la historia, que las familias podían desafiar los sistemas, que la verdad podía derrotar a la conspiración. Pero para Ibrahim seguía siendo una historia personal. Una historia de un hermano que pensó que había perdido, regresando con un regalo que transformó un continente. Una historia de una hermana que nunca supo que existía, protegiéndolos de las sombras. Una historia de una madre cuyo amor trascendió la muerte, cuyo plan trascendió el tiempo mientras el sol se ponía sobre el campus tecnológico. Ibrahim se dirigió a un pequeño memorial en el centro. Era simple, solo una piedra con 3 nombres. Musa Traoré, su madre y su padre. La familia que había sido dispersada por la violencia, reunida con un propósito en flores frescas, yacían en la base, colocadas allí por estudiantes, trabajadores, personas que entendían que sus oportunidades existían gracias al sacrificio de esta familia. Ibrahim agregó sus propias flores, luego se quedó en silencio a lo lejos. Podía escuchar los sonidos del progreso, la construcción, la innovación, la educación, el desarrollo. Los sonidos del ascenso de África. Lo logramos, susurró al memorial. Todos nosotros juntos. Una niña tiró de su manga. No podría haber tenido más de 7 años, la misma edad que tenía él cuando su padre murió. Señor presidente, dijo tímidamente. Mi maestra dice que su hermano fue el hombre más rico del mundo. Ibrahim se agachó a su nivel. Love you, pero ¿sabes cuándo fue más rico? Ella negó con la cabeza. Cuando lo dio todo. Porque ahí fue cuando recuperó algo más valioso que todo el dinero del mundo. ¿Qué? Preguntó ella, con los ojos abiertos a su familia, su hogar, él mismo. La niña pensó en esto. Luego sonrió. Entonces, ser rico no se trata de tener dinero. Ser rico, le dijo Ibrahim, se trata de tener algo que valga la pena regalar. Y ser rico es tener el coraje de darlo. Cuando cayó la noche sobre Burkina Faso, sobre África, las luces del desarrollo brillaron como estrellas. Cada luz representaba una escuela, un hospital, un negocio, un sueño hecho posible por el sacrificio de un hombre y el coraje de una familia.
El mundo había aprendido que el mayor recurso de África no era el oro, el petróleo o los diamantes. Y cuando esa gente era empoderada, educada y unida, podía transformar no solo un continente, sino todo el orden global. En la oferta del multimillonario había sido $100.000 millones por los recursos de África. Pero lo que África recibió en su lugar valía infinitamente más. La prueba de que su destino era suyo para moldear, su futuro suyo para construir, su historia propia para escribir. Y esa historia solo acababa de comenzar.